Hola, ¿qué tal? En el video del día de hoy vamos a ver cuáles son los libros que leí en enero de 2023, empezando con este. Por cierto, leí en total 7 libros y si leí tantos es porque pues son casi todos, 6 de ellos son de esta colección muy interesante, por cierto, que se llama Rostros del Mal. Y estos libros que tienen en promedio como 130 páginas, de hecho poquito menos, se leen muy fácilmente, son muy entretenidos, son interesantísimos, uno aprende mucho y no son nada largos, entonces se leen aproximadamente entre 2 horas y 2 horas y media. Y como yo viajo mucho en transporte público, pues ahí con esos me entretengo bastante. Incluso en un solo día, pues puedo leer lo suficiente como para terminarlos. Bueno, este es de Joseph Mengele, que pues, es uno de los hasta ahorita van como 12 o 13 libros, 13 libros de esta colección, y creo que Mengele ha sido uno de los peores, un verdadero psicópata. Este tipo causó una cantidad increíble de dolor a la humanidad. Bueno, pues este libro lo empecé a leer. Bueno, pues este es el libro, aquí está. Y ahora vamos con el siguiente. El siguiente también de la misma colección es de un asesino en serie, Ted Bundy, la bestia devoradora de doncellas. Uno podría preguntarse quién es peor, si Mengele o Ted Bundy. No, pues Mengele era peor. O sea, Ted Bundy era un asesino despiadado, causó una cantidad de dolor increíble a las familias de sus víctimas, pero tenía ciertos límites por la misma naturaleza de su condición, de su contexto. En cambio, el contexto de Mengele lo llevó a tener como víctimas a miles y miles de personas. En cambio, de Ted Bundy, sus víctimas fueron, cuando menos víctimas directas, pues fueron unas pocas docenas, nada más. O sea, el dolor fue increíble, el dolor que causó a las familias de las víctimas, pero el dolor que causó Mengele fue aún mayor. Entonces, pues esta colección nos enseña muchas cosas acerca de la parte oscura de la naturaleza humana, ¿eh? Bueno, pues aquí está el libro. Este fue el segundo que leí en enero. Este libro sobre Ted Bundy. Ok, el tercer libro que leí fue el de Calígula, el monstruo de Roma, que hay dos emperadores romanos que tienen muy mala fama, Calígula y Nerón. Y bueno, pues ya leí los libros, las biografías noveladas que son estas de los dos, y pues parece que Calígula era peor. O sea, Calígula tenía más defectos y menos virtudes con respecto a Nerón, el monstruo de Roma. Ese es el subtítulo que le pusieron a este libro. Y bueno, aquí está. Este fue el que leí. Uno, como les digo, esta colección es muy, muy recomendable, ¿eh? O sea, uno se entera de pues, cosas terribles. Eh, o sea, finalmente, este tipo de asesinos, de psicópatas, eh, se forman debido a la confluencia de dos cosas, de la biología y del contexto social que los orillan a cometer estas monstruosidades. Y bueno, pues es una advertencia para nosotros, para tratar de evitar que surjan personas como estas a lo largo del tiempo e incluso que nosotros mismos no nos convirtamos en monstruos de esta categoría. Y pues también algo muy interesante es que, pues, estudiando el perfil de todos estos personajes, uno va pudiendo identificar en el mundo actual, en los personajes públicos, en los más conocidos, en los políticos, por ejemplo, pues que hay algunos que tienen este tipo de perfil, ¿eh? ¿Y en qué manos estamos? Diría uno. Tomás de Torquemada, el gran inquisidor, sí, pues era el de la Inquisición española que mandó quemar y torturar a tantas y tantas personas. Más que en el perfil del psicópata, cae en el perfil del fanático. O sea, hay de todas las categorías, ¿eh? En esta serie de Rostros del Mal. Bueno, este fue el siguiente libro que yo leí. Y lo estoy presentando en orden, en el orden en el que los leí, excepto el último. Bueno, ok, este lo terminé de leer el 24 de enero. Sigue eh, Charles Manson, el Mesías satánico.
A los psicópatas actuales les aplican un estudio, les aplican un cuestionario para ver su nivel de psicopatía y creo que el que tiene el récord perfecto, o sea, el que sacó, digamos, 10 en ese cuestionario es Charles Manson, este, pues que es uno de los psicópatas más famosos de todos los tiempos, uno de los más famosos del siglo XX. Acuérdense de los asesinatos de Rother Drive eh, y la masacre de la casa de Roman Polanski donde murió su esposa. Bueno, pues la familia Manson. Y él, pues era una persona, como suelen ser pues, los que tienen que ver con asesinatos en serie, un personaje sumamente carismático que nació en el momento adecuado de la historia para convertirse en una persona en un ser que influenciaba a los demás, les lavaba el cerebro y prácticamente fue el fundador de un culto que lo creía la resurrección de Jesucristo. Y, y pues gracias a ese carisma y a su carácter psicopático, pues cometió una serie de crímenes que están como para no creerse. Bueno, este fue el otro libro que leí. Y finalmente, este lo leí el último día de enero. Este lo empecé y lo terminé el mismo 31 de enero. Nerón, el emperador abyecto, eh, pues también de cómo el Imperio Romano en sus primeros días, cuando estaba, digamos, relativamente sano el Imperio Romano después de que Augusto pues fuera uno de los más extraordinarios genios políticos de la historia, uno de los mayores dirigentes de un país o de un imperio, pues sus sucesores no lo hicieron nada bien, ¿eh? Por ahí un poquito, pues sí, Claudio se salva, a lo mejor Tiberio en algunos aspectos, pero lo que fue Calígula y Nerón, que fueron sus pues, sucesores del gran Augusto, pues lo hicieron muy mal. Bueno, un poquito al principio de su mandato, bueno, al principio de su reinado, pues Calígula lo hizo más o menos bien, hasta cierto punto. Nerón lo hizo incluso un poco mejor. Sus primeros 5 años, él tenía como maestro a Séneca, como consejero real, y pues no le fue tan mal los primeros 5 años, pero pues ya después se descompuso por completo. Bueno, pues miren, el caso de leer esta serie, pues no es tanto por morbo, sino pues por aprender. Uno va aprendiendo y como les digo, una de las cosas más valiosas que se aprenden de aquí es que pues hay personajes de la vida pública, personajes influyentes, importantes, que como que sí caen en estas categorías, ¿eh? Presidentes de países, etcétera, etcétera, que uno dice, órale, pues bien podría haber, ese personaje a lo mejor un día acaba saliendo en esa serie. Bueno, en fin, estos son los 6 libros que leí acerca de Rostros del Mal. Y finalmente, este libro de Biblioteca del Terror, El muñeco que se comió a su madre. Técnicamente este ya lo había leído. Entonces fue una relectura, pero finalmente como la relectura fue completa de principio a fin, pues también lo incluye en los libros que leí en enero de 2023. El muñeco que se comió a su madre, que es uno de los títulos más extraordinarios que yo conozco para una novela de terror, de Ramsey Campbell, que pues, es un autor conocido, es un autor importante del género. Eh, de este no quiero comentar mucho porque pues yo creo que va a ser el siguiente video. El siguiente video voy a dedicar a hablar de este libro en todos sus aspectos. Ahí sí un análisis un poquito más a profundidad. Y por esto, pues nada más les muestro en este momento el libro. Y eso es todo. Nada más para que vean las lecturas que yo hice en este mes de enero de 2023. Un total de 7 libros. Ya ahorita estamos a 2 de enero de 2023 y ya voy a la mitad del siguiente libro. Pero de esos libros, los que estoy leyendo en febrero, de esos les hablaré después. Por ahorita llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Yo soy Roberto y nos vemos muy pronto.